Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su presencia y las cariñosas palabras de Antonio y de Alicia, a quien también tengo que agradecer desde luego la ocasión y el honor de poder inaugurar este nuevo ciclo del Archivo del Tiempo, y que se va a celebrar durante los meses de abril y mayo, al que desde ya quedan invitados también a acudir. Como ya ha sido presentado, yo voy a hablar sobre los plateros cordobeses, pero no tanto sobre realmente arte o ornamentación, y voy a dar poquitos números también, sino que realmente lo que quiero presentarme sobre todo es cómo era el trabajo de los plateros, cómo vivían su trabajo y cómo se identificaron hasta tal punto con su oficio, de manera que lo llevaron a ser una de las características más reconocidas de nuestra ciudad en todo el mundo. Por tanto, pasamos a hablar del trabajo como una de las formas de distinción social en la época, es decir, el trabajo identificaba a las personas que lo ejercían, de forma que en todos los documentos, prácticamente todos que podemos encontrar en este archivo, muchas veces encontramos definida una persona como Juan Rodríguez, platero, hijo de Juan Rodríguez, platero que vive en el barrio tal. Es decir, hasta tal punto era importante el oficio como forma de que una persona se identificase dentro de la sociedad en la que estaba adscrita. Sobre todo en una sociedad que no tenía otra forma de identificarse, no había DNIs, por supuesto, pero estaba obsesionada hasta la médula, como podremos ir viendo, por las jerarquías, por la distinción y por el privilegio. Por tanto, una vez ya dicho el oficio, una persona ya podía saber identificar a una persona y saber qué posición o qué nivel tenía esa persona. Pero también de entrada es importante hacer una distinción entre lo que es la cofradía y lo que es el gremio, porque vamos a hablar sobre los plateros como una cofradía, pero también, evidentemente, como un gremio. Es un término que ha tenido una evolución bastante distinta, dado que actualmente hablamos de gremio como de un conjunto de personas que desempeñan un mismo oficio. Pero en la época moderna, hablamos como de una corporación profesional que aglutina de forma monopolística a todas las personas que ejercen ese mismo oficio. Mientras que una cofradía sí que es más parecido a lo que es actualmente una agrupación de personas que se unen bajo la advocación de un santo para realizar una serie de cultos o de fomentar cierta cohesión de grupo. Por tanto, este grupo de artesanos se van a unir bajo la advocación del santo, de su santo patrón, como por ejemplo San José va a ser de los carpinteros, Santa Cecilia va a ser de los músicos, y San Eloy, que tenemos aquí representado en el taller, ayudando al platero en su tarea, va a ser el patrón y el patrón de la cofradía de los plateros. Pero ¿cómo es que una cofradía, que es el origen que tuvo el gremio de los plateros y el arte de los plateros, cómo se acaba transformando en un gremio? Realmente, a pesar de que en principio solo entendía de fines religiosos y asistenciales, a finales de la Edad Media, en el siglo XV, sobre todo principios del XVI, se produce una fuerte expansión económica y comercial que hace que estos grupos, estas agrupaciones que ya existen, vayan tomando funciones profesionales de regulación del trabajo y de regulación del comercio, dado que defienden los mismos intereses frente a unos problemas que también, obviamente, también son los mismos. Y era, por tanto, el gremio era la entidad urbana por excelencia y que ya estaba vinculado plenamente a la estructura estamental en la que estaba compuesta la sociedad. Y sobre este tema también volveremos un poco más adelante. Los gremios, como he mencionado, sobre todo se caracterizaban por controlar en todos los aspectos el oficio del que estuviésemos hablando. Lo controlaban absolutamente todo. Controlaban el acceso, controlaban las tres escalas de aprendiz, oficial y maestro, y paralizaban, incluso penalizaban el enriquecimiento personal, porque se basaba en una idea de igualdad, y hasta tal punto de que nadie podía salir por encima de nadie, y toda la calidad, las materias primas, la producción, todo tenía que estar absolutamente vigilado. Precisamente por eso después, en el siglo XVIII o XIX, va a sufrir unas durísimas críticas que acabarán desmoronando todo este sistema. Por tanto, la cofradía moderna de San Eloy, como digo, empieza a sufrir estos cambios ya a principios del siglo XVI,
y va a adoptar esta estructura gremial. Como digo, el gremio realmente engloba todo el mundo. Se me ha ido un pelín la letra de las letras, pero bueno, esto es el gremio. Aprendices, oficiales y maestros, todos forman parte del gremio, pero la diferencia es que los únicos integrantes de la cofradía, que posteriormente va a recibir un nombre un poco más pomposo, de congregación, estaban solamente compuestos por los maestros, que eran los que realmente controlaban, como digo, todo el proceso laboral. Por tanto, empezamos con los contratos me gustaría también señalar que tanto los contratos de aprendiz como las cartas de examen son documentos que son bastante difíciles de encontrar, y aquí en la sala, en el archivo, hemos podido encontrar también, mostrar algunos ejemplos de este tipo de documentación. De esta manera, el gremio controlaba a la persona o incluía a estas personas desde que eran aprendices hasta que eran maestros. Aquí tenemos también un certificado impreso de una aprobación de artífice, que era bastante bonito, aquí con San Eloy encabezando el certificado, y por detrás era donde el maestro certificaba que su aprendiz había adquirido los conocimientos para poder ser oficial. Como digo, me gustaría explicarles ahora. Bueno, se me ha ido un pelín el PowerPoint. En esta época, por otro lado, los plateros estaban concentrados, casi prácticamente todos, se encontraban ubicados en la misma zona de la ciudad, que era la conocida como calle de la Platería, que se encontraba justo al lado de la antigua catedral. Y también en la plaza de la Lóndiga, y era la zona más comercial al principio del siglo XVI. Por lo tanto, los plateros ya desde la época de la Reconquista podemos suponer que se asentaban en este enclave tan importante de la ciudad de Córdoba, no solo porque fuese un área comercial, sino porque se encontraba al lado del poder eclesiástico y también en esta zona donde vivían las clases más pudientes. Posteriormente se fueron desplazando poco a poco a la calle conocida como de la Pescadería o de la Zapatería Vieja, que actualmente todavía conoce este nombre, está en la calle Cardenal González. Y en 1648, por ordenanza municipal, todos los plateros estaban obligados a vivir en esta zona, en el barrio de Santa María. Pero tenemos aquí la calle y plaza de San Eloy, donde podemos ver un solar, que todavía a día de hoy continúa siendo un solar, que era donde se ubicaba un hospital de San Eloy, que era de mujeres pobres, cuya fundación no es desconocida, pero que en el siglo XVI todavía funcionaba, y era el lugar donde el arte de la platería, donde la cofradía se reunía para celebrar sus cabildos y para celebrar todas sus reuniones. Pero no debió estar bastante bien cuidado, porque a principios del siglo XVII lo abandonan y se trasladan al convento a la iglesia de San Pedro, que también posteriormente podremos ver cómo los plateros también se situarán en esta zona de San Pedro, posteriormente cuando ya se amplía su rango urbano. Y como digo, ya en el siglo XVII lo abandonan porque ya es un solar, está en estado de absoluta ruina, y de hecho se arrendará como huerto hasta el siglo XIX, y en el siglo XX ya fue convertido en suelo público, y actualmente pues, tenemos la calle Plaza de San Eloy y un solar. Quizá recuerdos de lo que en aquel tiempo hubo. También debemos entender la concentración de los plateros en esta zona urbana por distintos motivos, como por ejemplo el hecho de que pudiesen de esta forma estar vigilados, de que pudiesen ellos vigilar lo que producían para que ellos también pudiesen tener un mayor control sobre el fraude en la ley de las obras, o que incluso también se pudiera también evitar el vigilar, que estuviera vigilada su producción. Por tanto, en estos tres barrios, en el barrio de Santa María, en el de San Pedro y en el de San Nicolás de la Xequía, que es donde se ubica la iglesia de San Francisco, es donde ellos van a tener posteriormente un altar, que lo vamos a ver después, un altar a su patrón San Eloy, que se encuentra, como digo, a uno de los lados del crucero de la iglesia.
Por tanto, tanto en los tres barrios, como digo, en la calle de la Platería, encontramos el corazón primigenio de la cofradía, y en la calle de la Zapatería Vieja es donde vamos a encontrar que los plateros colocaron el maravilloso lienzo de la Virgen de los Plateros, que también después lo vamos a ver más detenidamente. Por otro lado, en el barrio de San Pedro es donde ellos ofician sus reuniones, y por otro lado, en el barrio de San Francisco es donde ellos tenían su altar. Por lo tanto, estas tres zonas tenían gran significación. Y si podemos ver aquí que hay como aquí algo azulito, podemos ver que se trata de una reproducción precisamente del lienzo de los plateros, modesto en comparación con el lienzo original, y que aquí en el nombre al pie de la fuente podemos encontrar algunos de los nombres de los principales plateros de la ciudad. En cuanto al cuerpo de gobierno con el que está conformado, se está conformando la cofradía, vamos a ver cómo aunque tienen un origen de cofradía, posteriormente ellos van a ir añadiendo cargos que precisamente son los que demuestran que ellos están produciendo están en un proceso de encargarse también de todas las cuestiones profesionales de su oficio. Como incluso podemos ver que el cargo de hermano mayor, que es una terminología profundamente cofrade, era el cargo del presidente, por así decirlo, del gremio. Y cargos como el de aprobadores, que eran como examinadores del oficio, o que posteriormente en el siglo XIX, de fiel contraste de la ley, o de veedor de las platerías del Reino de Córdoba, como podemos ver aquí, eran cargos que ya hablaban de esta que se ultrapasaban sus características primigenias por otras. Y en los cabildos, he querido ver esta tabla de votaciones donde la tabla del gobierno hacía las votaciones colocando bolas de color blanco y de color negro. En cuanto al cuerpo normativo que regulaba el arte de la platería, por supuesto, como tenía, digamos, dos cabezas este organismo. Por un lado tenemos las reglas más propiamente religioso-asistenciales de la cofradía, y por otro lado las ordenanzas que regulaban en la parte profesional del oficio. Las reglas de la platería, de la Hermandad de San Eloy, fueron otorgadas por un obispo, porque evidentemente la cofradía estaba bajo dependencia de la Iglesia, y fueron las únicas que tuvo la cofradía a lo largo de toda su historia. Mientras que las ordenanzas municipales sufrieron una recopilación de algunas ordenanzas que estaban sueltas en las actas de cabildo del ayuntamiento, y posteriormente, hasta casi 200 años después, prácticamente no tenemos una nueva regulación del oficio de los plateros. Las más importantes se tratan son las ordenanzas del año 46, por las cuales ellos pasaron ya a ser llamados oficialmente como una congregación y colegio del arte de la platería de la ciudad y reino de Córdoba. Es decir, que ya no solo tenían jurisdicción sobre la ciudad de Córdoba, sino también sobre todas las platerías del reino. Como hemos visto, el cargo de veedor, que regulaba también en las platerías de la provincia. Y no solo esto, sino porque ya se trataba de tener un estatus distinto, es decir, ya nunca más fueron simplemente una congregación, sino que era un colegio. Y esto entra dentro de un proceso de casi aristocratización, en el que también después voy a entrar un poquito, y que además unificaron en una sola institución el arte. Es decir, hasta entonces la congregación era simplemente los maestros que voluntariamente se quisieran inscribir en ella, pero ahora va a englobar a todo el arte, y ya va a tratar principalmente los temas desde el punto de vista profesional. Pero también los religiosos asistenciales nunca son descuidados en ninguna de estas ordenanzas, porque son el origen y son la causa por la que este tipo de organizaciones, este tipo de cofradías y de gremios existieron. Y aquí tengo el libro de 1575, la primera recopilación, que es un librito pequeñito, que es maravilloso, y que debe ser tocado literalmente con algodones, porque está hecho en pergamino y mira, no me toques. Como digo, la función religiosa asistencial estaba en los orígenes de la formación del gremio,
y era una de las labores más populares que llevaba a cabo la congregación. Y además incluía una serie era un elemento que distinguía este gremio de otro tipo de las demás corporaciones, y también era un mecanismo de cohesión interna, de cohesión gremial, con lo cual los plateros tenían, en una época en la que no había ningún tipo de seguros, ni ningún tipo de protección por enfermedad o sanitaria, era un lugar al que poder acudir. Y por eso precisamente es una cuestión que va a ser constantemente regulada en todas las ordenanzas. De ellas, de todas las funciones que cumplía, la de limosna era la más importante, pero solo estaba destinada a los plateros congregantes y a sus familias, pero se daba por muy distintos casos. Es decir, se podía dar, por ejemplo, si alguien estaba encarcelado por deudas, se le podía ayudar a su familia o pagar las fianzas necesarias. O, por ejemplo, es bastante curioso el pago de arrendamientos. Si un platero caía en la pobreza o en la desgracia, se le podía ayudar para que no fuese desahuciado de su casa. ¿Hasta qué punto podíamos, incluso desastres, como que se incendiase una casa o se derrumbase o hubiese una epidemia de enfermedad, hasta qué punto podía ayudar a una familia a subsistir? Porque no debemos pensar que los plateros, por tratar con metales nobles o metales ricos, eran todos ricos o tenían dinero o vivían desahogadamente, ni mucho menos. Tenemos muchos casos de plateros que vivían en la indigencia, que murieron pobres y que no conseguían hacerse un hueco en el resto de la élite de ellos. También la atención a enfermos también era bastante importante, incluso hasta el punto de que era obligatorio que dos plateros designados pasasen la noche con el platero que estuviese enfermo, asistiéndole y ayudándole. En el caso de que se muriese, se le podía dar hasta la mitad del dinero que podían costar las honras fúnebres o los gastos de misas o de entierro, se le podía sufragar. Y también era obligatorio acudir a las misas colectivas que se ofrecían por el alma de los hermanos difuntos. Esto en una época, en una sociedad profundamente católica, en la que lo religioso, como aquí en el gremio de San Eloy, que recibe este nombre precisamente por este motivo, este es un aspecto tan esencial y tan importante, desde luego no es una cuestión cualquiera. Por otro lado, también ofrecían donaciones, principalmente la Iglesia de San Francisco, que ya es aquella que los acogía. Por tanto, no solo cuando se entre en la Iglesia de San Francisco no solo hay que fijarse en el altar de San Eloy, sino por ejemplo, en las campanas o en las verjas. Los plateros también contribuyeron a tener la iglesia en un buen estado. Y por supuesto fiestas y desfiles, porque como he dicho, el hecho de que fueran una de las instituciones urbanas por excelencia también hacía que fuese también casi, no podían faltar, es decir, tanto en fiestas como en desfiles. ¿Y de qué tipo de fiestas estaríamos hablando? El culto mariano es uno de los que más llevó a cabo el culto de los plateros. Este magnífico cuadro, que es el que hemos visto antes en el azulejo, pero ahora ya en todo su esplendor, no lo he podido hacer más grande, pero tiene unas dimensiones de más de 2 por 2 metros, y que fue encargado a uno de los maestros de pintores andaluces y españoles del barroco, por Juan Valdés Leal. Y esto pues también es una iconografía muy propia de la época, de la Virgen Protectora, también muy de la época de la Contrarreforma y del culto a la Inmaculada Concepción, que era obligatorio para los plateros que eran recién examinados desde el siglo XVII. Era obligatorio que, además de jurar las reglas del oficio, también debían jurar defender en público y en privado la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y este cuadro pues, se encontraba expuesto en la calle, en la plaza que he mencionado antes de la zapatería vieja. Era un retablo que tenía sus candelabros, tenía dos puertas de protección, y los hermanos, lo que es cierto, que lo cuidaron especialmente. Fue uno de los bienes que más preciados de la congregación. Pero cuando, por orden municipal, los retablos callejeros tuvieron que ser retirados, pues los plateros lo vendieron a la Diputación de Córdoba, y por eso hoy lo podemos contemplar en el Museo de Bellas Artes. Por otro lado, el culto de San Eloy, como digo, aquí tenemos el retablo de la iglesia de San Francisco del siglo XVIII,
Y lo que me gustaría también, lo que demuestra este retablo, es que es la gran etapa de florecimiento que tuvo el arte en el siglo XVIII, es decir, por la profusión de los detalles, lo rico del dorado, nos habla de una época de expansión económica que después es lo que después también vamos a incidir en ello. Incluso también pues esta foto no he viajado al siglo XVII, esta foto es de 2010, así que pues podemos ver que el culto de San Eloy se continúa manteniendo por las hermandades que están en la iglesia actualmente. Pero no es solo esto como digo, no es solo un culto antiguo, del antiguo régimen que se haya perdido, sino que el Parque Joyero, un año antes de su inauguración, en 2005, ya en 2004, elevó una columna de más de 20 metros, coronando con San Eloy, que está hecho en mármol de Carrara y cuyo báculo está bañado en oro. Es decir, esta se encuentra en la primera rotonda que se encuentra según se entra en el Parque Joyero. Digamos que San Eloy es el que da la entrada a todo aquel que entre en el Parque Joyero. Por tanto las ordenanzas que he mencionado del año 46 con las diferencias que introduce, como estas demostraciones religiosas, subyace bajo todo esto una realidad compleja, que es lo que también es otro punto que quiero desmenuzar aquí, porque no significa otra cosa, sino que los plateros consiguieron con estos logros un proceso que les llevó siglos, por el cual ellos intentaron diferenciarse del resto de oficios y decir que su oficio, su gremio, no era tal, sino que era arte y que además era un arte noble y que se distinguía, no tenía en absoluto nada que ver con el resto de oficios mecánicos, que era como se denominaban en la época, sino que ellos pertenecían a una estratificación superior. Como digo, una sociedad obsesionada por las jerarquías y por los estratos, por los estamentos, ellos van a decir, yo también soy distinto. Es decir, la idea de defender la idea de yo soy diferente a ti, pero no solo eso, sino que además soy mejor, y soy mejor porque ejerzo un oficio que es noble, por tanto, soy, como digo, mejor que tú con estos, y te lo puedo demostrar con estos privilegios que me ha concedido el rey, con el altar chapado de mi patrón San Eloy y con mi cuadro de la Inmaculada de 2x2. Por tanto, ellos continuamente van a estar reclamando su condición de artistas, como podemos ver en esta sentencia que recibe el nombre de ejecutoria, pues del año 56. Aquí ellos explican los motivos por los que consideraron que su oficio era mucho mejor que cualquier otro. Por supuesto, como podemos ver, artífice se dice de aquel cuya obra no se puede hacer sin ciencia ni noticia de las artes liberales. Es decir, geometría, el dibujo, la aritmética y entender quilates y valor, pues el manejo de la química o de los pesos. Y por tanto, con mucha razón, los derechos hacen muy grande diferencia entre oficio y artificio. Es decir, no trabajamos, lo curioso de esto es que ellos realmente trabajaban con las manos como el resto de oficios, pero van a decir que por la calidad de sus materiales, por los estratos sociales con los que ellos trabajan, que son la iglesia y la nobleza, y por la serie del culto que ellos realizaban, que ellos son totalmente diferentes a otros oficios. Este proceso también fue llevado a cabo por otros gremios, como los pintores o los escultores, es decir, todos intentaban decir que eran mucho mejor que el oficio. Y como ejemplo de esto, es que no hay mejor ejemplo que este dibujo, que se encuentra dentro del libro de recibimiento de discípulos del arte de la materia. Es decir, aquí estos señoritos que, como mencionaba Alicia Córdoba van vestidos como de principitos, van vestidos desde el siglo XVIII, pero no parecen que fueran realmente plateros con sus pelucas, sus zapatitos, pero en las manos llevan los instrumentos del oficio. Es decir, ellos mirándolos parecería que pertenecen a la nobleza o a la alta burguesía, o que son inmensamente ricos, y como digo, existía un gran número de plateros que eran pobres. Pero además hay algo bastante significativo, que es que ellos están vistiendo seda. Es decir, no todo el mundo tenía permiso legal, y esto es literal, para poder vestir la seda, pero ellos tenían el privilegio, concedido por el rey, de poder vestir la seda, y por eso ya digamos que era un privilegio social por el cual ya podían decir que eran algo mejor que cualquier otro oficio. Tanto es así que
En el siglo XVII, incluso en el XVIII, perdón, en 1727, llegaron incluso a imponer la limpieza de sangre. Es decir, sería bastante complicado explicar detenidamente lo que es la limpieza de sangre, pero simplemente se trataba de unas pruebas por las cuales el discípulo tenía que demostrar que era, y leo textualmente, hijo de padres honrados, cristianos viejos, limpios de toda mala raza, que no tengan ni hayan tenido oficios mecánicos y que no estén públicamente notados de vileza alguna. Pero vileza es, por ejemplo, ser el hijo de un carnicero. Hay un hijo de un carnicero que intenta ser platero en 1783 y no le dejan porque es el hijo de un carnicero, era uno de los oficios más demostrados que podía haber en aquella época. Y realmente, de esta manera, lo que intentaba era hacer hincapié en su integridad, en su honradez, en que ellos pertenecían a un estrato superior. Realmente hubiera sido imposible, lo curioso es esto, que hubieran implantado esta limpieza de sangre, esta investigación genealógica sobre los orígenes en el siglo XVI, porque como se ha mencionado Antonio en la presentación, los plateros tenían en gran medida tenían un origen judío-converso y ni siquiera ellos mismos, ni siquiera los que impusieron estas normas, habrían sido capaces de pasar por el tamiz, por así decirlo. Mientras que en el siglo XVI, por ejemplo, existía esta restricción en Barcelona o Sevilla. Y en cuanto lo tenemos aquí en el libro de recibimiento de discípulos, que tiene esta bonita en cuadernos un poco desgastada, que lo podemos ver, de padres cristianos viejos, limpios, y esto incluso en rojo para que nadie se le escape leer esta parte que es importante. Uy. Vale, me dejáis. En cuanto a me gustaría simplemente mencionar por encima estos privilegios que para los plateros en la administración de las superioridades que ellos tenían. Como digo, existía una serie de privilegios. Estos eran concedidos para todas las platerías de Córdoba, menos el último. O sea, todas las platerías de Castilla tenían estos privilegios para vestir seda, para no alojar a las tropas, para poder ejercer oficios públicos, porque precisamente por esta vileza que tenía el oficio no permitían poder ser concejal de tu propia ciudad. Y los privilegios fiscales, que se trataba del pago de impuestos sobre el comercio o sobre de alojamiento, que eran de las aduanas municipales de la ciudad, el hecho de que los plateros estuvieran exentos de estos dos privilegios es lo que se considera que tuvo mucho que ver en la expansión tan fuerte que tuvieron los plateros en el siglo XVIII. Una expansión comercial en la que ellos estaban presentes en todas las ferias y porque a ellos les salía, por estos privilegios, les salía mucho más barato poder producir su arte. Sí. Y esta situación empezó a cambiar a partir de 1783, momento en el que el rey Carlos III decide que tiene que, es decir, una ideología que es refutada por el rey. A partir de ahora todos los oficios van a ser honestos y todos los oficios van a ser honrados, como antes no lo eran, porque de esta forma había muchos personas que querían a lo mejor también pertenecer a la nobleza o a la nobleza y no tenían forma de ganarse la vida porque no podían tener ningún oficio de este tipo. Y por ese motivo esto igualaba todos los oficios, ya destruyendo varias partes de este proceso que habían llevado a cabo los plateros. Posteriormente en las Cortes de Cádiz ya se dirá que nadie debe pasar un examen gremial para poder establecerse con un oficio, y esta prerrogativa que se desarrollará a lo largo del siglo XIX es lo que va a acabar hiriendo de muerte a los gremios tal y como los conocemos. Y, sin embargo, pues, desde luego también, aparte de la importancia que tuvo la platería a partir del siglo XVIII, desde luego sin menoscabo del enorme talento que tuvieron los plateros, no solo por la técnica y por la pericia artística en la hora de desarrollar obras que se encuentran repartidas por toda España, y que incluso podemos encontrar, como no solo en la fuente que hemos visto de San Francisco, sino que en varias calles de Córdoba, como también pueden ver en los paneles explicativos, alguno de ellos está escrito. Hay
hay hasta 10 calles que llevan el nombre de plateros que se encuentran en los barrios de Sagunto y Levante, que llevan el nombre de plateros porque realmente ellos fueron representantes hacia el mundo, hacia el resto de Castilla, de un arte y una forma de hacer platería. Pero esto no solo es desde este tiempo que nos parece tan lejano, sino que incluso por esta noticia que es del año pasado podemos ver que el parque joyero, que tiene otro tipo de empresas, pero mayoritariamente todas son sobre la platería. Es el tercer centro, después del hospital y de la universidad, con mayor número de trabajadores de Córdoba. Es decir, con más de 1.300 empleados, que es uno de los... y que en su género es el parque industrial joyero más grande de Europa. Y no solo eso, sino que Córdoba aporta más del 60% de la producción nacional en joyería, como podemos ver aquí. Y que es uno de los sectores más relevantes en la provincia, y que incluso se está pensando a corto y medio plazo en la futura apertura del Museo de Joyería. Es decir, ¿por qué en Córdoba también existe una ruta turística que se llama Arte y Tradición, Platería, Cordobanes y Guadalajara en Córdoba, junto a rutas turísticas como la Córdoba Romana, por ejemplo? ¿Por qué tenemos un parque industrial que se llama Parque Joyero? Porque es parte podemos concluir, que es parte de nuestro patrimonio social, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico, y que es un tema que sigue vivo en la actualidad. Cuando en las calles principales de la judería de Córdoba, en la calle de Anes, por ejemplo, podemos encontrar una platería que simplemente vende sus obras desde su mercancía con el letrero de joyería cordobesa, y no necesita decir nada más. Muchas gracias. Yo me gustaría empezar haciendo un comentario, porque me ha parecido muy interesante la evolución del gremio, la evolución de la cofradía gremio. Yo es que la comparo con la de los escribanos públicos, que la conozco algo más porque la he leído, no es que haya, pero la he leído. Se parece mucho, es paralela también. Es la que se reunía precisamente aquí, la cofradía gremial y siempre pensé que nació ya cofradía y gremio, pero tú me has indicado que sí, que hay una evolución hacia el gremio, que primero empieza siendo más religioso y luego ya va adquiriendo carácter, porque desde el principio está reservada a los plateros, a los maestros plateros, desde el principio, desde su nacimiento, ¿no? En el caso de la cofradía, sí, es decir, el gremio, claro, entendía en sus regulaciones se ve, entendía de los oficiales, entendía de los aprendices como parte del gremio, pero estaba compuesto por los maestros, que eran los que tenían... Luego, desde el principio estaba ya con una intención de limitarse solamente a la jerarquía, a la alta jerarquía del... Estaba regulada por la jerarquía. Sí, claro. Tampoco los oficiales, que eran más bien un estadio intermedio, tampoco los oficiales son los que iban a mandar, por así decirlo. Pero sí que el origen de los plateros parece ser que era el de esta cofradía, es decir, que con anterioridad existiría, pues se reunirían, tratarían de sus problemas, pero como organismo que concentra y que regula todo este, que regula el arte, el oficio, pues tiene sus orígenes en una cofradía. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Pues sí, bien, para grabar la pregunta. Sí, por toda esta situación de protección que hay dentro del gremio que ha explicado antes, ¿no? En Córdoba hay una asociación que se llama Sociedad de Plateros. Y bueno, alguna vez hemos leído sobre ella nosotros y hay una protección, es muy actual, ¿no? De los años 50, finales del 19, principios del 20. Y era un poco esa 150 años cumple. Bueno, pues era un poco esa misma protección entre ellos que tú has expresado, que era si enviudaba la protegían, le ayudaban a los sepelios, le ayudaban. Entonces, saber si has llegado a buscar si hay alguna relación entre aquel gremio que has descrito del siglo XVIII o XVII y esta cofradía de plateros actual.
es claro, igual se sale de su tiempo ya, ¿no? Se sale, pero sí que he entendido, lo que yo he entendido es que la sociedad de plateros se crea a mediados del siglo XIX, 1868, si no me engaño, y que también precisamente la famosa cadena de restaurantes precisamente lo que trata es de buscar fondos, como hacían los plateros ofreciendo sus altares, también como una forma de proyectarse hacia la sociedad. Entonces, digamos que sí que está relacionado, pero realmente el gremio, el colegio congregación que va a sufrir, o sea, como digo, a lo largo del siglo XIX va a sufrir organizativamente, va a sufrir los avatares del siglo, pero con el inicio de la guerra civil se disuelve como tal existía con el resto de las sociedades obreras. Eso sí, posteriormente digamos que se reorganiza. Vale, vale. Si nadie tiene una pregunta, yo sí quiero hacerte una, Rocío. Exactamente, ¿cómo se pasaba a...? Imagino que solamente el maestro podía tener oficio abierto, ¿no? Tienda abierta de platería. ¿Cómo se pasaba de oficial a maestro? O sea, ¿en qué consistía exactamente el proceso para obtener ese examen? Claro, como he mencionado, de aprendiz a oficial se pasaba por un certificado que daba el maestro, que esto es más bien propio de Córdoba, porque en otras platerías se pasaba un examen para ser oficial, pero en el caso de Córdoba era un certificado, pero para pasar de oficial a maestro sí que se pasaba por un examen que estaba compuesto por el tribunal, estaba compuesto por el hermano mayor, por los hermanos aprobadores y por los hermanos veedores del oficio, que son los que contrastaban la calidad y apreciaban el arte. Entonces, cuando el oficial había reunido el dinero para poder pagar su examen, se reunían en la casa del hermano mayor, que es por eso digo que los exámenes que se han podido encontrar son por lo que podemos saber cómo era este proceso. Y el oficial presentaba una obra maestra, que normalmente era una obra maestra, una joya, normalmente será más bien obras pequeñas, sobre todo anillos, tengo entendido sobre todo, y eran apreciados, se evaluaba la calidad de la obra, pero también se le hacía una serie de preguntas sobre si conocía el valor de los quilates, si conocía las reglas comerciales, si conocía las ordenanzas, para poder ser un miembro de pleno derecho que pasase a formar parte posteriormente de la congregación que era la que gobernaba. Y no puede entrar alguien que no sepa todas estas cuestiones. Y posteriormente, por cierto, que colocaban en la mesa del examen del tribunal, colocaban la talla de San Eloy, que tenían una talla, la colocaban allí también, y en cuanto un hermano era, o sea, un maestro era aprobado, también recibía una bendición de un sacerdote, bendiciendo al nuevo maestro y miembro de la congregación. Y eran los únicos que podían tener un taller propio, porque los oficiales eran meros asalariados que pertenecían al taller de un maestro. Ay, perdón. No. Comparativamente, este gremio con otros en aquella época fue de los más avanzados. De no haber sido por la guerra civil, pues yo creo que tenían, todas esas personas pensaban mucho por su gremio y por defenderlo, ¿no? Y también más adelante lo de la sociedad de plateros, también tenían una compañía médica y tienen, ¿no? O sea, eso en la actualidad, vamos, comparativamente, no sé si tú has hecho el estudio, pero comparado con otros gremios, eran avanzadísimos. No sé hasta dónde has llegado con tu estudio. Me cuenta que actualmente también tiene una cobertura médica, es que realmente continúan estas funciones asistenciales que he mencionado. Realmente no sé qué hubiera pasado si no hubiera empezado la guerra civil, no sabes dónde estaríamos todos nosotros. Ojalá no hubiera sido así. Pero realmente ellos sí que como era un gremio que era muy amplio, porque realmente era uno de los gremios más importantes de la ciudad. Por supuesto, también podían permitirse precisamente poder tener todas estas redes de actuación, digamos, religiosa, social, poder tener estos privilegios. Sí, creo que en
la siguiente diapositiva, cuando nos muestra las distintas ordenanzas que se van dictando por parte del Cabildo. Y cómo en el siglo XVIII, en escasos 40 años, el Cabildo publica 4 ordenanzas, y da la casualidad que es cuando más esplendor tiene la platería cordobesa en este periodo. A mí me sugiere que debe de haber algún tipo de conflicto, algún tipo de... algo pasa ahí para que en prácticamente 2 siglos o siglo y medio no se dicte ninguna orden, y en 40 años haya 4. Por tanto, algo ocurre ahí, y es cuando más esplendor hay. Algún conflicto debe surgir. ¿Los documentos respiran por ahí? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que entrar a explicar las ordenanzas del siglo XVIII ya se había acabado con el resto del tiempo, porque realmente no se equivoca al decir que hubo una serie de conflictos que son las que hicieron que tuviese tantas ordenanzas en esta época. Es decir, las primeras sí se hacen porque ni siquiera se recordaba, la documentación parece decir que no se tiene memoria de cuáles son las ordenanzas que tiene el oficio. Quizá porque son tan antiguos que han caído en desuso y ni siquiera nadie se acuerda de ellas. Pero en las ordenanzas del 36 estas eran las ordenanzas que se copiaban de otros gremios, por así decirlo, no eran a nivel de Castilla o a nivel general. Entonces, las primeras ordenanzas se copian de unas ordenanzas que fueron dadas en Madrid en 1695. Pero del gobierno central de Castilla aparece la orden de que ellos tienen que acogerse a las ordenanzas de Granada de 1735, porque eran unas ordenanzas mejores. Y ellos leen las ordenanzas de 1735 y no les gustaron. ¿Y por qué no les gustaron? Porque no eran tan avanzadas, no iban tan en la línea de poder declararse ellos como colegio, como para poder decir que era saltar ese salto, saltar ese escalón. Y por tanto ellos en el año 46, porque ya unos años antes ya están tramitándolo, se acogen a unas ordenanzas, copian casi literalmente unas ordenanzas malagueñas del año 33, es decir, incluso son anteriores, pero la platería de Málaga, que sí era bastante importante a nivel andaluz, pues ya sí hablaba de esta diferenciación por los que ya eran colegio, por lo que ya era el Colegio del Arte de Córdoba y Suplente. Es decir, y luego posteriormente las del 71 fueron elaboradas por la Real Junta de Comercio, como si fuera el ministerio primitivo, por así decirlo, y estas ya fueron para toda Castilla. Es decir, que estas ya fueron las que se mantuvieron. Incluso estas como ya eran generales para todo el mundo, incluso había muchas cuestiones que no trataban porque eran muy generales. Por ejemplo, estas ya no hablaban de las funciones asistenciales, y para esas se siguieron remitiendo a las del 46. Pues digo que son las más importantes en el siglo. Esa es la historia de las ordenanzas del siglo XVIII. Sí, hola. Soy Rafael Valenzuela, vicepresidente de la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy. La presidenta no ha podido venir porque tiene un problemilla de salud y no ha podido venir. Quería aclarar lo de la Sociedad de Plateros, cómo funciona actualmente. Tiene 150 años, cumple el año que viene, y sigue siendo así. Tienen asistencia para los jubilados, le dan una ayudita, están pagando una cuota durante su vida profesional, y luego cuando se jubilan le ayudan, ¿no? La Asociación Provincial, sí, pues, por su parte, cumplimos 40 años, y mi pregunta era la siguiente. No me queda claro cuándo y por qué desaparece el gremio, y si usted cree que sería posible recuperar de nuevo el gremio para evitar competencias desleales y todo eso. se establecían por los establecimientos por los meses. Y el control sobre las
Entonces, efectivamente, lo que pretendían era también luchar contra la competencia desleal y la persecución del fraude. También he ocupado bastantes capítulos de las ordenanzas, para eso se realizan también visitas a los talleres sorpresa, a ver quién estaba haciendo mal las obras o usaba mal la ley. Pero realmente creo que se quedó en el siglo, a principios del XIX, este sistema ya se destruye y sería muy difícil. Es decir, no todo el mundo se podría poner de acuerdo para decir vamos a poder formar otra vez el gremio, que es el conjunto de personas que hacen este uso. Por lo tanto, como que uno ya no quisiera y pusiera los precios más baratos o utilizase otro tipo de diseño, la competencia ya no iba a poder funcionar. Así que creo que no podría volver a establecerse ese sistema. Sería ideal para evitar todo esto de que hay competencia de leales, copias de modelaje y todo eso. A nivel de PIB podría hacerse, pero a mayor nivel no creo que pudiera ser. La organización de ¿Puede pasar? Sí. Quiero pasarlo. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos, con permiso de don Rafael. Aprovechando un poco por alusiones que estamos aquí presentes los abogados de la Asociación de Joyeros de Córdoba, pues entramos un poco al trapo del tema que planteaba Rafael. Actualmente, como acaba de explicar la ponente, sería muy difícil, por no decir absolutamente ilegal, plantear la idea del gremio. ¿Por qué? Porque en un ordenamiento jurídico como el español no solamente se defiende la competencia desleal, sino la competencia en sí de cara al mercado. Es decir, se protege de un lado la relación entre dos comerciantes horizontalmente y la relación que hay vertical entre el comerciante con el cliente. Cualquier acuerdo para fijar un precio, para fijar una calidad que directa o indirectamente haga que no sea posible la competencia para que el cliente, el usuario, pueda elegir cuál le viene mejor, automáticamente es ilegal. Y además es una ilegalidad sin ningún tipo de paliativo. No tiene no, pero es que afecta poco, no, pero es que tal, está absolutamente prohibido. Precisamente lo que se pretende evitar es que se repitan este tipo de estructuras que no le dan libertad al comerciante, con lo cual la evolución que este tipo de corporaciones han tenido siempre han ido o bien como estamos ahora en el ámbito privado, asociativo y tal, o si no en el régimen general a la hora de defender. Si os fijáis, siempre se ha ido solventando por la vía de la intervención pública, de seguridad social, sanidad, etcétera, todo lo que antes intentaba suplir la cofradía, ¿no? Que cofradía teológicamente viene de cum fratres, de entre hermanos. Por eso no hay un presidente nunca de una cofradía, siempre hay un hermano mayor, ¿no? Es decir, son todos hermanos, todos una igualdad, pero hay un hermano, ¿no? Ese sistema ya no sería posible legalmente reproducirlo, ¿no? Porque todas esas funciones se han ido absorbiendo por el Estado. ¿Vale? Nada. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Bueno, yo soy platero. Lo que estabas comentando me parece perfecto, pero los joyeros seguimos teniendo una regulación especial. Seguimos teniendo una regulación especial a nivel de Estado, porque de hecho somos los únicos artesanos que tenemos obligación de numerar nuestras piezas con un número de joyero que se corresponde a los sellos, podíamos corresponder a los sellos de cuando estábamos agremiados. Y además también tenemos que poner un sello de laboratorios oficiales de contraste de la Junta de Andalucía. Tenemos que certificar todos nuestros trabajos, seguimos certificándolos. Eso conlleva, una calidad garantizada, pero también conlleva unos gastos suplementarios a la hora de competir con otro tipo de artículos que no llevan ese sello. Entonces, realmente sí seguimos teniendo una regulación gremial prácticamente. Lo que pasa que, bueno, oficial. Luego también hemos seguido manteniendo un poco el carácter de gremio.
Lo que pasa es que no ha sido evidente, no ha sido... Porque cuando se creó la escuela de joyeros, uno de los requisitos fundamentales para poder acceder a esa escuela es que tenía que firmar la solicitud de ingreso, la tenían que firmar 2 miembros de la Asociación de Joyeros de Córdoba, con lo cual también creaba una sociedad de clase. Luego, respecto a lo que hemos estado hablando del siglo XVIII, hemos visto que hay unas regulaciones continuas, y también es verdad que coincide con que hubo una crisis profesional dentro del sector de la joyería, donde se empiezan a marcar, a cambiar los criterios de calidad. Incluso se empiezan a reducir los años de los aprendices, y ahí se crea mucha polémica. Se crea polémica entre los joyeros, porque había joyeros que apostaban por seguir manteniendo la estructura de los 8 o 12 años de aprendizaje, y se empiezan a reducir a 4. Entonces, y luego yo tengo una duda, porque ahora se están empezando, por si podía aclararme. Ahora hay varias teorías donde se están diciendo que los joyeros básicamente eran sefarditas, eran joyeros sefarditas. Se están empezando a decir eso por el recorrido posicional y geográfico del trabajo de la joyería cordobesa, donde se han ido ubicando, por ejemplo, la filigrana cordobesa. La filigrana cordobesa se establece cuando son expulsados los judíos de Córdoba en el año 1010, se establecen en Toledo, ahí se empieza a fabricar filigrana. Luego, cuando son expulsados por los reyes católicos, se establecen en el norte de Portugal, se establecen en Italia, se establece en los países bizantinos, en Turquía, y la filigrana cordobesa se sigue fabricando exactamente igual en esos sitios. Y eso era un trabajo, parece ser, por una teoría que es judío. Cuando he visto lo del estudio... Entonces, a ver si tenías datos sobre eso. En cuanto al marcaje de las obras, eso es un cargo, no sé si sabe, que se remonta hasta la Edad Media, es decir, la obligatoriedad de marcar las obras, y que de hecho existía el contraste, es decir, primero el nombre del marcador, es decir, es el que comprueba las marcas que se imponen en todas las obras, precisamente por saberse muchas cosas, por ejemplo, identificarse precisamente porque tienen estas marcas. Aquí en este panel, por ejemplo, tenemos aquí cómo eran estas marcas, y tenía que tener 3, una del platero, otra del contraste que hubiese aprobado esa marca, y la del ayuntamiento de la ciudad, demostrando como la denominación de origen, por así decirlo. Y efectivamente era uno de los cargos importantes. Lo que pasa es que, claro, no puedo hablar de todo, pero efectivamente me hubiera gustado traer también una foto que al final no he puesto, de 2 planchas de buen tamaño de plomo que se conservan en el ayuntamiento y que incluyen las marcas de los contrastes con las que marcaban estas obras de los siglos XVIII hasta principios del XX. Y precisamente lo marcaban en plomo para que pudiese estar ahí bien, para que no hubiese margen de error sobre cuál era la marca de cada uno, porque eso es precisamente lo que daba la autenticidad y lo que daba el valor a la obra, quién lo hubiera hecho y en qué ciudad, porque era la tradición platera que venía por detrás. Y en cuanto a la polémica del siglo XVIII, efectivamente también porque el gobierno central empieza a inmiscuirse, por así decirlo, en las ordenaciones municipales que tenían las platerías, que están muy conectadas entre sí, pero no a nivel central, por así decirlo, pues efectivamente se crea una polémica para intentar reorganizar todo y que no cada platería tenga sus propias normas, y intentar unificar, pero eso precisamente pues crea diferencias de opinión. Y, por ejemplo, la platería de Córdoba, uno de los privilegios que podía tener también, por ejemplo, era la hora de poder establecer sus ferias en otras ciudades, sin tener que pagar por establecer su mercado en una feria. Eso es un privilegio que va a perder contra la ciudad de Málaga, que después va a perder contra Badajoz, que después va a perder contra Jaén, y que también eso también afectó una crisis también de que vive el arte. En cuanto al componente judío, por así decirlo, de la platería, creo que también hay que medir un poco esto, porque claro, los judíos y después los conversos efectivamente sí que tuvieron una especie, trabajaban
este motivo que ellos van a intentar también disimular, intentar integrarse dentro de la sociedad y que no se sepa quién era converso y quién no lo era. Por eso también es bastante difícil identificar a estos grupos. Que efectivamente la platería tenga una tradición judía importante. Sinceramente no estoy muy al tanto de los distintos estilos o distintos diseños que hubiera, pero en cuanto a lo que yo puedo decir aquí es que efectivamente había muchos plateros que tenían origen judío, que después al convertirse continúan manteniendo sus oficios, como otros como el de tejedor o la seda, por ejemplo, también, que fue muy importante también en Córdoba, pues efectivamente continuar manteniendo estos oficios y por tanto esta impronta en el diseño, sobre la hora de hacer platería, pues